Estudiaron, leyeron algo. ¿Qué me pueden decir de las placas? No han leído, ¿eh? Ni la han tocado. Ya viene el examen, el examen es cuando. Solo nos queda nada más la próxima semana de repaso y después viene la prueba. Entonces, a mí me gustaría que me diga alguien, a ver, Leo RH, vamos a ver, Leo RH, Carlos Salgado López, y el otro es Antonio. Ajá, Toño, contame, ¿y qué leíste de las placas? ¿O todavía no las has tocado? Leer todavía no, ingeniero, solo el ejercicio que resolvimos. Pero hay que leer para, para entender esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que explicamos de las placas? ¿Alguien que se acuerde? Resolvimos el ejercicio, hablamos de las áreas. Pero es importante eso de las placas. ¿Alguno que me diga si es importante eso de las placas o no es importante? ¿Qué pasa si una carga tiene medio millón de libras y le ponemos una placa de un cuarto de pulgada? ¿Cree usted que eso aguante? ¿O cree usted que la columna va a perforar esa lámina? A cualquiera, no es, la va a perforar, va a quedar aplastadita. Mire, y eso es lo que pasa también con los pavimentos. La gente piensa que si ustedes ya vieron un pavimento 1 y pavimento 2, la gente piensa que porque es tierra, le puede poner un camión de 100,000 libras. Si le pone un camión de 100,000 libras, naturalmente, pero claro, distribuido entre todas las llantas, naturalmente que eh, el, 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 el pavimento se va a hundir, se va a agrietar, la base se va a rajar y después viene la lluvia y se infiltra y comienza a destruir la base. Los pavimentos generalmente fallan por la base, no fallan bueno, lo primero que falla es la carpeta de rodamiento, pero la base, donde entra el agua, la va suavizando y ahí viene el deterioro. Por eso las carreteras ahora ya volvieron a ser caminos de herradura, ¿verdad? Entonces, porque no hay control. Anteriormente habían unas casetas de control y actualmente ya no hay. ¿Ustedes han visto alguna caseta de control cuando salen de la ciudad? Ah, les pregunto. Sí, antes habían.
Bueno, entonces vamos a compartir algo sobre los pernos. Estas clasecitas van a ser más que todo que ustedes pueden leer en su casa. Yo les recomiendo que repasen, ¿verdad? Para que se den cuenta de la importancia, ¿verdad? Porque algunas veces, algunas uniones se hacen soldadas y se hacen empernadas. O sea, yo hice, o sea, el diseñador fue el que la hizo, pero yo tuve que, una unión de una columna con una viga fue empernada y soldada. Llevaba las dos cosas, primero la emperné y después la soldé, para que no hubiera problemas después. Bueno, entonces que no se les olvide que muchas veces ¿cómo se llaman? Las uniones no solamente son empernadas, ni solamente son soldadas, entre veces son mixtas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, ustedes conocen primers. Primer es empernado todo, no es soldado. Yo creo que tal vez ni las canaletas, creo, también son Lisbeth. Ni las canaletas. Bueno, aquí hubo un alumno, brillante el alumno. Yo era ingeniero químico industrial cuando vino a estudiar ingeniería. Y hizo una tesis sobre una bodega empernada, todo. Yo tengo esa tesis, me regaló él una copia. Y sale más, bueno, tal vez no sale tan económico. Le parece que el electrodo es más barato que el empernado, pero cuando una estructura es empernada se puede recuperar. Yo creo que ya lo he dicho varias veces. Ya lo he dicho varias veces que si a uno por 10 años alquila un terreno para una bodega, como es el caso de Primer, y después viene y dicen que ya no me la alquilan, entonces lo único que hago es quitar los pernos y montarla en una arrastre y llevármela y buscar otro terreno para colocarlo. Ahora lo único que voy a perder tal vez va a ser la losa, porque ahora ni los pedestales, porque los pedestales solo nada más se excava con una retrocavadora, se agarra una grúa y se levanta. Y se pone en una arrastre y se lleva. Pero lo único que perdería entonces sería la losa de arriba y la solera que une la zapata. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar algo relacionado con los pernos. Me gustaría que cualquier pregunta la hagan, ¿verdad? Vamos a compartir. Entonces, Antonio, se me escucha la voz y se ve el documento que vamos a compartir. Sí, ingeniero. Okay. Entonces, dice aquí que durante muchos años el método aceptado para conectar los miembros de una estructura de acero fue el remachado.
O sea, antes se usaban mucho los remaches. ¿Y ustedes por qué creen ya que ya no se usan los remaches? ¿Cuál ha sido la causa? Si los remaches es un proceso, pues, también económico. ¿Alguien podría decirme algo al respecto? Porque es una cosa bien elemental, ¿no? ¿Por qué hemos dejado de usar remaches? A ver, Mejía Funes, o alguien, Porque es muy caro. López Mejía. A ver, le escucho. Creo que porque sale más caro que soldar la estructura. Y ahora soldar es más barato y más eficiente. Pero ya hicieron ustedes cálculos. Miren, esa es una de las cosas, no se vayan a molestar, con todo respeto, pero casualmente estaba platicando ayer con una persona y que me decía, sale más económico esto que lo otro, pero lo primero que hay que hacer es, para saber si es cierto eso, lo primero que tiene que hacer usted es un programa de todas las cosas que usted va a hacer, ¿verdad? Personal, tiempo, materiales y los costos de todas esas cosas. Los costos indirectos, los costos directos, los costos indirectos, los imprevistos y después la utilidad. Y entonces usted hace, pues fíjate que ahí tenemos ¿cómo diría yo? Una tesis, o sea, un proyecto de grado. Comparación entre comparación de una bodega eh, empernada, por decir algo, versus eh, ¿qué? Versus soldada. Y entonces ustedes pueden hacer dos bodegas, pueden hacer una casita. Y entonces ya una casita primero de 2 pisos y después una bodega. Entonces, y después sacan los costos de una con un tipo de unión y la otra con otro tipo de unión. Y sacan conclusiones, recomendaciones, y después ya dan su exposición y ya se gradúan de ingeniero. Y no tienen que estar 12 semanas aguantando polvo y con el peligro de que les dé el COVID. Pero no sé por qué, con todo respeto, antes no obligaban a nosotros a escribir. Ahora está más fácil la cosa. Yo por lo menos tuve que pasar 4 años, 3 años creo que fueron, o 2 años y medio escribiendo para poder hacer ese proyecto, que eso es lo más complicado que hay. Entonces también pueden hacer, que no he visto yo, hay otro trabajo, ustedes que ya se van a graduar, dentro de pronto hay otro trabajo que es comparación entre un pavimento rígido versus o flexible. El pavimento rígido es el concreto y el pavimento flexible es el asfalto. Y de un tramo de carretera de unos 50 metros y pone las dimensiones, el lugar donde se va a hacer. Entonces, eso sería un buen trabajo. Sería un trabajo que valdría la pena, pues. Bueno, sigamos entonces. Bueno, yo no les puedo decir exactamente si las conexiones atornilladas son más económicas que las conexiones remachadas o son más económicas que las conexiones soldadas. En ese estudio que hizo el ingeniero, demostró que las conexiones atornilladas eran
son económicas y son más económicas que las soldadas, porque en la soldadura usted prácticamente pierde el material, lo tiene que vender como chatarra vieja. En cambio, en las conexiones atornilladas, no, pues porque solo quitan los pernos y lo único que a lo mejor va a tener es que comprar algunos pernos nuevos y ponerlos. Pero todo eso es rebatible porque también depende en el lugar donde esté, también depende que en el lugar donde esté, la época, si consigue mano de obra adecuada, porque entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Entonces, durante muchos años el método aceptado para conectar los miembros de una estructura de acero fue el remachado. Sin embargo, en años recientes el uso del remache ha declinado rápidamente debido al tremendo incremento experimentado por la soldadura y más recientemente por el atornillado con pernos o tornillos de alta resistencia. Entonces, el perno ha venido a reemplazar al remache. El remache, yo no lo veo como lo ven aquí, pues el remache es bien económico. Ahora, el remache, el atornillo también es económico, porque tenemos otro problema. Si usted va a hacer un trabajo en un lugar donde no hay electricidad, tiene que llevar una planta, hay que gastar combustible. Aunque ahora hay unas máquinas de soldar para soldar que ya tienen una plantita unida a una planta, ya va el equipo y entonces no hay tanto problema, pero son bien caras. Entonces, por eso le agradecería a ustedes que, por favor, le den su leída y saquen conclusiones. No solamente así, como decir la tortilla de que vende Juanita es más económica que la tortilla que vende Perlita, sino que leamos. Hay que leer y después analizar. Entonces dice que durante muchos años el método también entre veces influye la moda. La moda influye también, impacta. Por ejemplo, salen unos carros de un tipo y entonces a todo el mundo le gusta y a lo mejor el carro es bien antieconómico porque lo más difícil, lo más caro de un carro no es el costo del carro, sino el mantenimiento del carro. Entonces, hay que ver qué mantener. Yo no sé si todos ustedes tienen carro, yo no sé si ustedes han pensado cuánto les cuesta cambiar el aceite del carro, cuánto les cuesta cambiar la llanta, las reparaciones. Entonces, y cada mes, por ejemplo, cuando yo tenía mi carrito, cada mes hay que llevarlo a cada 3.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite, la llanta, hay que balanceo alineado y una serie de cosas. Entonces, lo más caro de un vehículo es mantenimiento. Y el costo del vehículo, bueno, ya pagándolo ya no hay problema. Entonces, eso es lo que quería yo transmitirle. Pero más que todo lo que quiero transmitirle es que ustedes lean, analicen y saquen conclusiones, ¿verdad? No solamente escuchen a una persona hablar, porque yo ya tengo mi criterio, mi forma de pensar, pero no tiene que ser igual al de ustedes. ¿Ya? No tiene que ser igual al de ustedes, porque la época en que yo nací no existían celulares, y en la época de ustedes hay celulares, pero eso no implica nada, pues. Yo, por ejemplo, decía yo, por ejemplo, para poder hablar por teléfono yo tenía que buscar un teléfono alámbrico. Ahora con los celulares usted puede hablar de cualquier lado. Entonces, todas esas cosas
Entonces, yo lo que deseo de ustedes es despertarle esa inquietud de investigar y de pensar, ¿verdad? Y que no se dejen llevar solo por lo que dice un profesor, pues. El profesor puede estar equivocado. Todos somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, que pensamos, analizamos y nos equivocamos, o algunas veces damos en el blanco. Pues el maestro que diga que yo tengo la verdad está un poco equivocado. Yo nunca he dicho que tengo la verdad, yo puede ser que me equivoque. Y entonces me gustaría escuchar también la opinión de ustedes, ¿verdad? Entonces, sigamos. El montaje de estructuras de acero por medio de tornillos es un proceso que, además de ser muy rápido, requiere mano de obra menos especializada. Eso es lo que ellos dicen, porque este libro fue hecho en los Estados Unidos. El acero por medio de tornillos es un proceso que, además de ser muy rápido, bueno, depende si las personas que van a trabajar las entrenaron, las capacitaron, pero si son personas que hay que entrenarle, hay que capacitarle y tienen que agarrar experiencia y todo, no es cierto. En los Estados Unidos sí, porque es otra cultura, es otra forma de ser, es otra idiosincrasia, tienen otra forma de pensar, no piensan como pensamos nosotros. Entonces, pero yo lo único que les dejo a ustedes es la inquietud. Si será cierto eso que está diciendo este caballero. Dice, el montaje de estructuras de acero por medio de tornillos es un proceso que, además de ser muy rápido, requiere mano de obra menos especializada. Puede ser que sea menos especializada que un soldador. Necesita más tiempo, ¿no? Que cuando se trabaja con remache o con soldadura. Sí, los que remachan necesitan más entrenamiento que los soldadores. Estos factores en Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de los Estados Unidos. A mí me gustaría que ustedes piensen en Honduras y hagan una investigación que los soldadores y los que trabajan en este tipo de trabajo, ¿qué tal son si están bien capacitados? Porque miren, yo recuerdo hace muchos años cuando se hizo la presa Concepción, yo me acuerdo que no sé por qué motivo tuve que ir y los soldadores los trajeron de El Salvador. No pudieron encontrar aquí en el país soldadores para hacer las uniones de los tubos de hierro. Entonces tuvieron que traer guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas. Aunque los ingenieros pues, eran hondureños. Sigamos. Donde la mano de obra es sumamente cara. Dan a la junta atornillada una ventaja económica en comparación con los tipos de conexiones. La mano de obra, ¿en cuánto gana? Ustedes no saben cuánto gana por hora un obrero norteamericano. A ver, Antonio. Creo que anda como en 17, 18 dólares a la hora. 18 horas la hora, multiplícalo por 25, que está el dólar. Gana más que un ingeniero centroamericano. Son 450 lempiras. La hora, 450, póngale que ganara 500 pesos por 8 horas, son 4,000 lempiras diarias. ¿Qué le parece? 4,000 lempiras diarias por 30 días, póngale. Son 120,000 pesos mensuales. Lo que gana un diputado del Congreso Nacional gana más que él. Y también, pero este obrero tiene una serie de prerrogativas más, otro tipo de prestaciones.
Bueno, entonces ya les abrí el camino para que ustedes no crean todo lo que escuchen. Por ejemplo, yo, de esas redes sociales ya estoy desilusionado un poco de cosas que es pura mentira. Pues. No sé si ustedes le creen a eso. Yo, dicen, se murió la fulana de tal y no ha muerto. Pues. Solamente nada más para levantar la zozobra. Sigamos. Entonces, aunque el costo de adquisición de un tornillo de alta resistencia es varias veces mayor que el de un rematch, ahí tenemos, ¿ven? Aquí lo que estamos hablando. El remache es más barato, pero el proceso para ponerlo es más caro. El tornillo es más caro, pero el proceso para colocar el tornillo es más rápido. Entonces luego se introduce el tornillo, se le pone su guacha, se le pone su tuerca y con una llave, hay que comprar una llave especial para ponerla en un valor 230 kilos, así, entonces, para que, eh, para que soque. Entonces, dice, la atornillada es menor que el de la construcción remachada, debido a los menores costos por mano de obra y equipo. Dice, aunque el costo de adquisición de un tornillo de alta resistencia es varias veces mayor que el de un remache, el costo total de la construcción atornillada es menor que el de la construcción remachada. Pero eso solo lo están diciendo de boca, ¿verdad? Pero no hay un ejemplo. ¿Ya? Eso nada más de boca. Debido a los menores costos por mano de obra. Puede ser que entonces quiere decir que el obrero que está remachando dilata más tiempo, entonces gana más. Y el proceso también dilata más, entonces al dilatar más, los costos indirectos son mayores, aunque sea más económico el material. Entonces me gustaría que esta pequeña introducción le den una leidita ustedes detenidamente y saquen conclusiones. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de tornillos. Entonces, existen varios tipos de tornillos. Aquí sí ya podemos definir, ya no hay tanta incertidumbre, que pueden usarse para reclutar miembros de acero. Pueden ser tornillos ordinarios o comunes, ¿verdad? ASTM quiere decir Sociedad Americana de Investigación de Materiales, ¿no? Como tornillo, no sé si están de acuerdo o dice otra cosa, pero es una sociedad americana de testing. Es la de testado de materiales. Entonces dice, como tornillo A360. ¿Qué quiere decir acero A360? Que son los tornillos normales, pues. Pero con el tiempo se dieron cuenta que esto no eran recomendables. Y entonces utilizaron otros tipos de tornillos. Entonces el A307 es un tornillo normal. Entonces vamos a hablar tipo de tornillos ordinarios o comunes. Los tornillos A300 se fabrican generalmente con cabeza y tuerca cuadrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí, conexión de atornillada y ahora aparece aquí. Fricción y fuerza axial, dice. Está malo esto. Parece que aquí se equivocaron, ¿no? Metieron esta página. 284, pero esta es. ¿Y esta? Ah, ya la repitieron.
la repitieron. Es un poco más fácil de manipular con las llaves mecánicas. Bueno, pero no era eso lo que yo quería. Lo que yo quería era hablar sobre tornillos de alta resistencia. Entonces el A307 es un tornillo común y corriente. Ya no se usa actualmente. O se usa para estructura no importante. La que usamos ahora es los tornillos de alta resistencia, que son los A325. Son hechos con acero al carbono tratado térmicamente. Y también los 490 de mayor resistencia también. Son bien caros. También tratados térmicamente. Aquí a Honduras vienen. Yo recuerdo hace muchos años, en Choluteca encontré A325. Nunca pensé, ¿verdad? Les dejo como investigación que pregunten en Tegucigalpa dónde hay tornillo A325. Volts. En inglés se dice volt, B-O-L-T. B-O-L-T, volt. A325 es un tornillo de alta resistencia y ese es el que se utiliza generalmente. Este 307 ya está obsoleto. Los tornillos ordinarios se subestimaron en el pasado. Bueno, entonces ahora se usan el A325 y tenemos también el A490 de mayor resistencia. Estos tornillos se desarrollaron para superar la debilidad de los remaches, principalmente la tensión suficiente en el basto una vez enfriados y las tensiones resultantes. O sea que esos tornillos se crearon para ser más resistentes que los 307 y que los remaches, ¿verdad? Entonces, denle una leidita y busquen otro documento también para que ustedes se documenten bien sobre esta problemática. Se fabrican tornillos de alta resistencia a partir del acero A449 con diámetros mayores de 1,5 pulgadas, ¿no? Ya es un perno ya serio, ¿verdad? Entonces, más o menos ya tenemos una idea. Ahora lo que falta es que ustedes me den una leidita. Después, la historia de los tornillos de alta resistencia. En 1934 al 2022, ¿hace cuántos años es? Resten, por favor. Del 2034 al 2022, ¿cuántos años hay? A ver, Sabrina Nicole, ¿cuánto? 88. Bueno, entonces ya ven que no fue ayer ni antier, hace muchos años. O sea que hace muchas lunas se inventó. Me imagino que investiguen si hay tornillos más modernos. Deben de existir, hagan una investigación ustedes, ahora que tenemos el internet, ¿verdad? Y en la próxima clase tal vez me lo hacen saber. Dice, pero fue hasta el 47 que se estableció el Research Council of Rematch on Bolts Structural Joint, Consejo para la Investigación de Juntas Estructurales Remachadas y Atornilladas. Entonces, del 47 hace más o menos 75 años. Estoy equivocado, del 47 al 22, ¿cuánto hay? Sí, 75. Entonces, se estableció el
una institución para que hiciera investigación. Como ustedes pueden observar, los norteamericanos han superado, casi la mayoría de los países que logran el subdesarrollo, liberarse del subdesarrollo, son los países que investigan. La investigación es fundamental y ustedes como futuros ingenieros les recomiendo que investiguen, no solamente nada más lo que ya está hecho, sino que hay que pensar y investigar, ¿verdad? ¿Y por qué investigar? Porque se descubren cosas económicas y buenas. Bien. Entonces la investigación, la universidad no solamente es educación, la universidad es investigación, extensión universitaria. O sea, por ejemplo, un pueblo que no tiene agua potable, no tiene drenaje sanitario, no tiene calle, entonces eso se llama extensión universitaria. También y después está también cambiar algo que ya existe. Con innovación se llama eso. Entonces sería, la universidad es investigar, investigación, innovación, extensión, y lo último es la educación. ¿Bien? Entonces, para que el estudiante tiene que investigar, tiene que innovar, y su tesis podría ser la extensión universitaria, ¿verdad? Para que cuando él después sea catedrático y entonces de la educación, entonces tenga una buena preparación. No se les olvide, la universidad no solamente nada más es educación, sino, vuelvo a repetirlo, investigación, extensión, investigación, innovación, extensión y educación. ¿Ya? No crean que solo nada más es aprender. Por ejemplo, hay personas que tienen una gran memoria y memorizan y dicen las cosas, pero eso no en la vida profesional no es la solución. ¿Quién es el que logra salir adelante? El que logra resolver los problemas. No me voy a poner, ni me voy a echar agua ni flores, ¿no? Ni le voy a echar agua ni flores a nadie. Pero en la vida ustedes se van a encontrar con una serie de situaciones en que tienen que pensar detenidamente. Si logran esas piedras que se cruzan en su camino, si logran pasarlas, entonces eso es lo que la gente le llama éxito. Porque la gente piensa que tener 1 millón es éxito. No, porque ustedes han visto en el país que hay personas que tienen muchos éxitos y que tienen mucho dinero, pero hoy no puedo hablar porque no es correcto, pero se pueden dar cuenta lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y lo que viene por suceder. Entonces sigamos. Pues ahí tenemos el pernito, tenemos la cabeza del perno, tenemos aquí le dicen arandela, yo le digo arandela. ¿Ustedes cómo le dicen? Yo le digo arandela, porque en México le dicen arandela. ¿Y aquí cómo le llaman? Aquí le llaman guacha. A ver, alguien que me pueda decir cómo le llaman. Guacha, ingeniero. Sí, guacha. Pero es una arandela. Bueno, de todos modos, investiguen verdaderamente el nombre. El nombre en inglés y el nombre en español. Es que hay muchos modismos. Entonces, después aquí tenemos el hilo, la parte de que tiene el hilo. Y del hilo para arriba es la parte sólida que llama la cabeza. Y después tenemos la tuerca.
Este es el tornillo de alta resistencia, cortesía de la Bethlehem Steel Corporation, es una de las mejores empresas de los Estados Unidos, la Bethlehem. Yo tuve la oportunidad, quién sabe dónde quedó, tenía un manual de la Bethlehem y me lo regaló un jefe que yo tuve que estudió en la Universidad de Miami. Bien. Sigamos. Su primera especificación, a ver. Este grupo publicó sus primeras investigaciones en 1951. Ellos comenzaron a investigar en el 51. ¿Hace cuántos años es? 50, hace como unos 70 y pico de años, 71. ¿O estoy equivocado? Ya hace bastante. Entonces los tornillos de alta resistencia fueron aceptados rápidamente por arquitectos e ingenieros de puentes para estructuras sometidas a cargas tanto estáticas como dinámicas. O sea, dinámicas son aquellas que se están en movimiento. Por ejemplo, cuando usted tiene alguna máquina en la parte superior, ¿verdad? En la parte superior o sea, la tiene montada sobre columnas, ¿no? Estos tornillos no solo se convirtieron en el principal tipo de conector de campo, sino que se encontró que poseían muchas aplicaciones en conexiones de taller. Las conexiones del puente de Machinan en Michigan se usaron más de 1 millón de tornillos de alta resistencia. Las conexiones que antes se hacían con tornillos y tuerca ordinarias no eran muy satisfactorias cuando estaban sometidas a carga vibratoria. ¿Por qué creen ustedes que los pernos normales A307 no eran satisfactorios cuando cuando vibraban, cuando existía una vibración? ¿Por qué? ¿A qué se debe y por qué? ¿A qué se debe eso? A ver, ¿alguien me puede contestar? ¿O alguien me puede ayudar? A ver, Antonio, ¿por qué los tornillos que no son A320, si no son A325 de alta resistencia vinieron a resolver el problema y por qué los 307 no eran los más adecuados? Porque los otros tendían a aflojarse. ¿Cómo dice? Porque los A307 tendían a aflojarse. Sí, tendría exactamente. Sí, los tornillos, el tornillo generalmente cuando se somete a una vibración se aflojan. En cambio, no, de alta resistencia, pero aquí está la clave, quedan bien remachados, entonces no hay peligro. Pero aún no hay que creer, hay que revisarlo, pues, porque la vibración es lo más complicado en ingeniería. Cuando usted diseña una zapata que va a estar sometida a vibración, entonces no es lo mismo que una zapata que esté estática. Entonces, yo tuve la oportunidad de diseñar una zapata que tenía arriba un aparato que daba vuelta y eso producía en la zapata vibración. Entonces tuve que estar como 2 meses leyendo y leyendo hasta que encontré una fórmula, ¿verdad?, de un señor, ¿verdad? Y lo probamos y resultó. Y resultó que era cierto, pues. Lo hicimos y resultó que funcionó. Hay pero no es matemático, es una cosa bien elemental y bien sencilla, pues que no se necesita matemáticas, nada, no se necesitan números, no se necesitan cálculos, es asunto como de reglas, ¿ya? Y eso me quedó, pues, cuando la estructura está sometida a, por ejemplo, los puentes.
Los puentes están sometidos a vibraciones porque cada vez que entran los vehículos, el puente vibra. Entonces los cimientos tienen que ser algo especial. Bueno, entonces quiere decir que las conexiones que antes se hacían con tornillos y tuerca ordinaria no eran muy satisfactorias cuando estaban sometidas a carga vibratoria, porque las tuercas con frecuencia se aflojaban durante muchos años. De este problema se volvió usando contratuercas, pero los tornillos modernos de alta resistencia proporcionan una solución más satisfactoria. O sea, quiere decir que a los otros le ponían doble tuerca, contratuerca. Así es, ¿verdad? Doble tuerca o contratuerca, o ¿qué es contratuerca? ¿Alguien que me corrija? Así, o sea, doble tuerca. Magnífico. Bueno, entonces, algunas ventajas, vamos a leer algunas ventajas de los tornillos de alta resistencia. Dice, las ventajas son las cuadrillas de hombres necesarias para atornillar son menores que las que necesitan para remache. Ahí ya tenía usted una economía, pues entre menos personal, más se paga menos, pero hay que ver el tiempo, porque puede ser que use menos gente, pero el tiempo es mayor. En cambio, aquí va a usar, menos tiempo, pero puede ser que menos hombres, pero el tiempo es mayor. Aquí puede ser que sean más hombres, pero el tiempo es menor. Pero el problema es que el remache es más caro que el perno. Entonces, les recomiendo que busquen en el mercado cuánto es el costo de un perno de alta resistencia A325 y cuánto es el costo de un remache, para que ustedes pongan la idea. Las cuadrillas de hombres necesitan, dice, yo no creo mucho en esto de las cuadrillas, porque, miren, fíjense que hace muchos años hicimos un experimento. Vinieron unos norteamericanos, albañiles, y esos hombres a hacer unas bardas, o sea, unas bardas, sí, unas paredes. Y esos hombres tenían una producción diaria de 100 metros cuadrados por día. O sea, ese es el promedio que se hacía cada albañil con su ayudante. Y nosotros lo más que nos hacemos son 40, 50 metros, la mitad, pues. O sea, un albañil, ¿verdad?, con su ayudante, su rendimiento anda por 50 metros cuadrados de pared de bloque por día. En cambio, esos tigres del norte se hacían 100 metros cuadrados por día. Entonces, pero claro, se les pagaba más, ¿no? Entonces, es cierto que hacían más. Entonces, por eso buscamos cómo rápido se fueran, pues. Entonces, ahí tienen otro trabajo de tesis. Rendimiento de todas las actividades que se hacen. Ya hay una tesis, pero pueden ver la tesis, qué rendimiento, cómo sacaron los rendimientos, porque pueden ser que lo sacaron mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no hay rendimiento, cuántas libras de hierro, por ejemplo, cuántas libras de hierro se hace un armador con un ayudante diario, cuántos metros cuadrados de pared se pega un albañil con un ayudante diario, cuántos metros cúbicos de tierra se hace un albañil con un ayudante diario. Y así sucesivamente hay que investigar, eso se llama investigación, ¿verdad? Y ese es un trabajo que no se necesita mucho dinero ni mucho tiempo, y un proyecto que ustedes pueden desarrollar, pueden escribir y ya tienen su diploma de ingeniero civil. El otro dice, en comparación con los remaches, dice ventajas de los tornillos. Dice, en comparación con los remaches se requiere menor número de tornillos. Ahí sí es una economía, ¿ves? Porque hay menos tornillos y más remaches, aunque los remaches son más baratos, pero hay que ver cuánto vale uno y cuánto vale el otro. Y también, si voy a poner menos tornillos,
pues el tiempo que voy a dilatar va a ser menor que poniendo remache. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varias variables, no solamente decir, en comparación con tal cosa, tal y tal cosa, yo no le creo. Yo así soy siempre, desde que era estudiante, decía, este maestro no me engaña a mí. Dice, una buena junta atornillada pueden realizarla hombres con mucho entrenamiento. Una buena junta atornillada, entrenamiento y experiencia, que es lo necesario para producir conexiones soldadas o remachadas. O sea, que hay que capacitar bien. Dice, una buena junta atornillada puede ser hombres con mucha menor entrenamiento. Dice, porque tienen menos capacidad y experiencia. Dice, que, o sea, que a aquellos hay que darles más capacidad y más experiencia, hay que capacitarlos más, esto con menor, y entonces pueden hacerlo bien. Pongo en duda todo eso. No se requieren pernos de montajes que deben removerse después, dependiendo de las expresiones, como en las juntas soldadas. Es que en las juntas soldadas algunas veces le ponemos, en las juntas soldadas, algunas veces le ponemos, para poder soldarlas, primero las empernamos y después que las empernamos, las soldamos. Entonces no se requieren pernos de montaje. Entonces, porque ustedes saben que cuando uno en una fábrica de acero tenemos la fabricación, el traslado y el montaje. Primero tenemos la compra del producto. Después de la compra del producto viene la fabricación. Después de la fabricación viene el transporte. Después del transporte viene el montaje. Todo eso es dinero y hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer un presupuesto. Y también lleva tiempo. Se gasta dinero y se gasta tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas. No solo decir tal cosa es más económica que tal cosa. No, hay que ver. A lo mejor entonces, pero yo diría, y si trasladamos el taller de fabricación al lugar de la obra y preparamos un terreno y ahí fabricamos todo y solamente nada más lo montamos, entonces nos evitamos, nos economizamos el taller y nos economizamos el traslado. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Yo lo aprendí porque mi jefe que yo tuve, ese tipo era un genio. Cuando nos poníamos a planear todo, nos reunía todo y nos criticaba. Y decía, yo creo que ustedes no piensan. Le decía, no, hombre, es que nosotros pensamos así. Bueno, el señor es millonario, pues, ¿ya? Es millonario, tiene 11 bodegas, de esas bodegas de, ¿cómo se llama? De esos que hacen maquila, 11 bodegones de maquila y una empresa. Ya tiene como unos 82 años el señor. No se requieren pernos de montaje que deban removerse después, dependiendo de las explicaciones, como en la junta soldada. Resulta menos ruidoso en comparación con el remache, eso sí. Ahí yo no lo dudo, pues, porque cuando los remaches se están remachando hay que golpearlos y todo. Y se requiere equipo más barato para realizar conexiones atornilladas. Sí, porque para atornillar solo se necesita un equipo, una tenaza, una llave para eso. Sigamos. Bueno, ya no hay nada más. Entonces, ahí vamos a quedar y solo vemos nada más los tornillos. Entonces, yo espero que la próxima clase uno de ustedes hable sobre la historia de los remaches, ¿verdad? Les voy a decir dónde está. Micas, tornillos. Todavía estamos en los remaches, los pernos. Voy a atornillar, pernos, tornillos, pernos. Espacio máximo a los bordes.
Es el cortante. Ya pasamos. No, hemos pasado. Pido disculpas, ya vamos a llegar. Todavía, ya vamos a llegar, sí. Conexión eternidad de conexión y nota histórica sobre los remaches. Aquí entonces, él una leidita a los remaches, ¿verdad? Y largo. No te canses. Tornillo, corte, tornillos. Oigan, esto de los pernos es largo. Solo vimos dos hojitas, nada, ¿no? Por ahí, aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya la encontramos. Nota histórica sobre los remaches. Entonces, anoten por favor 12.5. En la próxima clase, nota histórica sobre los remaches y la soldadura. ¿Ya? Nota histórica sobre los remaches y la soldadura. ¿Ya notaron? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, entonces le vamos a dejar de compartir. Y bueno, entonces, ¿quién de ustedes quiere hablar sobre las notas históricas de los remaches y otro que hable sobre los electrodos? Quiero voluntarios para no señalar a nadie. A ver, Sabrina, ¿no quiere usted hablar sobre las notas históricas de los remaches? Está bien, ingeniero. Está bien, entonces. Pero no me falle, sí, porque si no después me toca después a mí hablar. Porque entre ese uno le dice, alumno tal, y entonces el alumno dice, es que ese día amanecí con COVID-19, ese día me pasó tal cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿quién va a hablar sobre los electrodos? Vamos a poner a Elena Marieli Mejía Medina. ¿Está de acuerdo, Elisa? Elba. Sí, ingeniero, está bien. Entonces usted nos habla, no es necesario unos 15 minutos, es lo sumo. Lo más importante, solo nada más. Electrodos. Electrodos, la soldadura, pues, hable sobre la soldadura, Sí. ¿verdad? Y el otro, y Sabrina va a hablar sobre la historia de los remaches. Y le vamos a poner a usted o a alguien que le ayude, ¿verdad? Póngase de acuerdo con él, hable. Vamos a poner a ver quién quiere, Santos Reinaldo o Carlos Javier. Un varón que quiera cooperar con Elba. Nadie. Bueno, entonces, vamos a poner entonces a Lisbeth Alejandra. ¿Quiere usted ayudar, Lisbeth Alejandra? Sí, hablar sobre la soldadura. Sí, entonces van a hablar las dos señoritas, Elba, y va a hablar Lisbeth. Y Sabrina va a hablar sobre la historia de los remaches. Que me escribas, Lisbeth, para que nos pongamos lo mismo, que nos pongamos de acuerdo. Sí, hable, que le escriba. Nos ponemos de acuerdo por WhatsApp. Sí, Está bien. sí, hable, póngase de acuerdo qué va a hablar una y qué va a hablar la otra.
Sí, ¿ya? Y lo Ingeniero, pueden, hacemos una presentación en PowerPoint. pueden hacerle una presentación en PowerPoint si usted quiere. Y si quiere también puede compartir pantalla, lo que ustedes quieran. está bien. Sí, ingeniero, está bien. Va, pues entonces nos vemos, si Dios quiere, el martes. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.